Hola jóvenes, bienvenidos, esperando que estén todos muy bien en sus casas. Hoy día vamos a ver las leyes de Newton, siendo el objetivo de esta clase conocer las leyes de Newton y algunas de sus consecuencias. Vamos a ver la primera ley, que es la ley de inercia, y dice lo siguiente: los objetos no cambiarán su estado de movimiento o reposo al menos que en ellos se aplique una fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Y quizás ya lo habíamos visto previamente con ciertas conclusiones en vista de la aceleración y la ecuación. Si lo vemos, lo podemos dividir básicamente en dos cosas. En que, para que un objeto que se encuentra totalmente quieto, en reposo o velocidad cero, comience a moverse en una dirección o en otra, siempre vamos a necesitar que en ella se aplique una fuerza. ¿Por qué? Porque necesitamos que este cambie su velocidad en teoría y por lo tanto que acelere. Y como habíamos dicho, para que un cuerpo acelere, siempre va a necesitar una fuerza que esté actuando ahí, o que la sumatoria de fuerzas sea mayor a cero, claramente. Por otra parte, si alguien se está moviendo a cierta velocidad constante, la única forma en que exista un aumento o disminución de su velocidad, o un cambio en su estado de movimiento, mejor dicho, debe aplicarse nuevamente una fuerza. Es decir, si usted está tanto quieto o se está moviendo constantemente, la única forma en que, no sé, por ejemplo, si se está moviendo se detenga, es que aplique usted una fuerza, frene. De cualquier manera, siempre va a estar aplicando una fuerza. Si usted quiere andar mucho más rápido, va a tener que aplicar una fuerza mucho mayor para poder aumentar su velocidad. De cualquier caso, si la quiere aumentar o disminuir, va a necesitar una fuerza, ya que necesita acelerar. Así que este principio más o menos se deduce de lo que habíamos estado hablando anteriormente y lo que hemos aplicado en los ejercicios. Y como les dije, esto básicamente siempre se va a traducir en la aceleración de los cuerpos. La segunda ley es la ley de masa, a veces también conocido como ley de fuerza. Menciona que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que se aplique sobre él. Este principio y esta ecuación es la que hemos estado utilizando en todos los problemas, donde sabemos que la sumatoria de fuerzas, que se traduce en la suma de todas las fuerzas o la fuerza neta, o la suma de n fuerzas, siempre va a ser directamente proporcional a la masa por la aceleración. Esta segunda ley me dice que la suma de todas estas fuerzas, el valor que me dé finalmente, va a ser proporcional a la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas básicamente. Bueno, también podríamos estudiar otra en vista de la masa, que si nosotros aplicamos una mayor fuerza, mayor va a ser la aceleración que adquirirá el cuerpo, es decir, que si yo aplico más fuerza, más aceleración tendrá el cuerpo, y en caso contrario, si se aplica una menor fuerza sobre el objeto, menor será la aceleración que adquiera el cuerpo en vista de esta fuerza. ¿Ya? Básicamente eso nos dice la ecuación que podemos leer, y también podemos tener otras consideraciones respecto a la masa, pero en vista de que esta es constante, no es tan factible hacer ese estudio. ¿Sí? ¿Qué consideración podría tener la masa respecto al cociente entre la fuerza neta y la aceleración? Ahí también podríamos tener un pequeño colorario. Y finalmente tenemos la tercera ley, la de acción y reacción, que menciona que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, B reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre A de igual módulo y dirección, aunque en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros aplicamos una fuerza, nosotros recibiremos esa fuerza en sentido contrario con exactamente la misma magnitud. Es decir, que una fuerza A, si se aplica sobre un cuerpo B, el cuerpo B va a ejercer sobre A una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, que recordemos que el signo negativo simplemente me decía que era en sentido contrario. En este caso, si mi acción, por ejemplo, en un disparo, es disparar una bala, recordemos que, no sé si ustedes saben, que hay una cosa que llamaba el culatazo, que es la reacción que tiene la pistola o la fuerza que ejerce realmente la bala sobre la pistola una vez que es disparada. También nosotros sabemos que si un globo lo empezamos a desinflar, este saldrá volando por todas partes, ya que si bien expulsa con fuerza el aire hacia afuera, el globo adquiere una reacción en sentido contrario
pero de la misma magnitud. Y bueno, también esta ley explicaría de buena manera por qué al golpear la pared también nos duele a nosotros. Es básicamente porque la pared también ejerce la misma fuerza en sentido contrario. Dicho estas tres leyes de Newton, que son las fundamentales para entender el movimiento y la dinámica de esto, en resumen de la clase podemos ver la primera: su cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, al menos que una fuerza externa lo haga cambiar. Esto es lo que conocemos como el movimiento rectilíneo uniforme. Es de hecho, si ustedes estuviesen girando una manzana alrededor en un círculo y la soltasen, esta manzana tendería a seguir en línea recta en cierta trayectoria. Tenemos la segunda ley, que es la ley de fuerza o la ley de masa también, que me dice que para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe necesariamente aplicar una fuerza externa o hecho por algún actor. Finalmente la tercera, que si yo deseo aplicar una fuerza sobre un objeto, este objeto también tenderá a ejercer una sobre mí. Y de hecho, si usted efectivamente hace el experimento de empujar un mueble mientras está sentado sobre una silla con ruedas, usted observará que se va a mover en sentido contrario una vez que aplica esa fuerza en el mueble.